Yamaha acaba de confirmar lo que muchos sospechábamos, pero nadie se atrevía a decir en voz alta. Están completamente desesperados, y el fichaje de Toprak Razgatlioglu no es una apuesta deportiva. Es un grito de auxilio disfrazado de estrategia, una maniobra de relaciones públicas que intenta ocultar el fracaso más brutal y devastador que haya vivido una fábrica legendaria en la era moderna de MotoGP. Y aquí viene lo absolutamente increíble, lo que convierte esta historia en algo que va mucho más allá del simple fichaje de un piloto. Toprak es exactamente el mismo hombre que los abandonó hace años precisamente porque la moto de Yamaha no tenía el rendimiento suficiente para competir. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Yamaha está literalmente rogando que vuelva alguien que ya les dijo una vez que su proyecto no servía, que su tecnología estaba obsoleta, que su estructura era incapaz de evolucionar al ritmo que exigía la competición moderna. Esta no es una historia de segunda oportunidades, ni de reencuentros emotivos. Créeme cuando te digo que esto es el retrato más descarnado y brutal del declive de un gigante que se niega a aceptar su propia irrelevancia. Para entender la magnitud de este colapso, necesitas contexto histórico, porque Yamaha no siempre fue este proyecto agónico que vemos hoy arrastrándose por la parrilla. Hablamos de una marca que definió décadas enteras de motociclismo, que creó escuela con su motor en línea 4, ese propulsor que era sinónimo de precisión quirúrgica, de control milimétrico, de ese estilo refinado y elegante que convertía cada curva en una obra de arte mecánica. Valentino Rossi construyó parte de su leyenda sobre chasis azules. Jorge Lorenzo dominó campeonatos con esa misma filosofía de perfección técnica, y durante años, absolutamente años, Yamaha representaba la alternativa intelectual al músculo bruto de Honda. Pero aquí está la clave que lo explica todo. Mientras el mundo evolucionaba hacia la potencia salvaje de los motores V4, hacia la electrónica invasiva, hacia el agarre desmedido y la aceleración violenta, Yamaha decidió aferrarse a su pasado como si la nostalgia pudiera ganar carreras. Y los números hablan por sí solos, los datos no mienten. En las últimas 3 temporadas, Yamaha no ha conseguido ni una sola victoria en MotoGP. Sus pilotos luchan por entrar en el top 10, y la brecha con Ducati, con KTM, incluso con Aprilia, se ha convertido en un abismo técnico que parece imposible de cerrar. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de toda esta debacle? Que Yamaha tuvo todas las señales de advertencia, todos los indicadores de que su filosofía técnica estaba quedando obsoleta, y aún así, eligieron deliberadamente el autoengaño, la negación institucional, el orgullo ciego que caracteriza a las grandes corporaciones japonesas cuando se enfrentan a su propia mortalidad. Ducati revolucionó el campeonato con su Desmosedici, un monstruo de ingeniería aerodinámica que transformó completamente la física de la competición. KTM invirtió millones en desarrollo agresivo, fichó ingenieros de Fórmula 1, adoptó tecnologías que parecían ciencia ficción. Aprilia, que venía de la nada, literalmente de la nada, creó una moto competitiva, apostando por innovación sin complejos. ¿Y Yamaha? Yamaha siguió puliendo su motor en línea 4, ese diseño que ya cumple décadas, ajustando décimas aquí y allá, como si el problema fuera de afinación y no de concepto fundamental. Es como intentar ganar una guerra de tanques modernos con caballería perfectamente entrenada. No importa cuán excelente sea tu ejecución si tu herramienta básica pertenece a otra era. Pero espera que esto se pone mejor, porque la alianza con Pramac Racing añade otra capa de patetismo simbólico a esta tragedia deportiva. Pramac, ese equipo satélite que había sido la joya de la corona del sistema Ducati, que había funcionado como cantera perfecta de talentos, que había demostrado que un equipo cliente podía luchar de tú a tú con las estructuras oficiales cuando tenía el material adecuado, decidió romper con Borgo Panigale precisamente porque Ducati ya no los necesitaba.
porque la fábrica italiana había construido un imperio tan sólido que podía permitirse prescindir de socios históricos. Y aquí viene lo brutal. Pramac no eligió a Yamaha por convicción técnica ni por fe en el proyecto. Lo eligió porque literalmente no tenía más opciones. Ducati los dejó fuera. Honda está en un estado de descomposición aún peor que Yamaha, y KTM ya tiene su estructura satélite completa. Entonces tenemos este matrimonio de conveniencia absoluta, esta alianza entre dos entidades que no se eligieron por amor, sino por necesidad desesperada de supervivencia. No es un pacto deportivo, es un acuerdo de dos náufragos que se aferran al mismo trozo de madera flotante, esperando que alguien los rescate antes de que el océano se los trague definitivamente. Y aquí es donde entra Toprak Razgatlioglu, y créeme cuando te digo que su rol en esta historia es infinitamente más complejo y fascinante que el simple regreso de un piloto a una marca. Toprak no es un romántico, no es un idealista, no es uno de esos pilotos que se enamoran de proyectos imposibles y luchan por pasión contra la evidencia. Toprak es un metodólogo brutal, un analista clínico que transformó la inconsistencia crónica de BMW en el Mundial de Superbikes en una máquina de guerra perfectamente calibrada. Donde todos veían caos técnico y desorden estructural, él vio datos interpretables, patrones extraíbles, margen de mejora medible. Su campeonato con BMW no fue un milagro emocional. Fue el resultado de disciplina férrea aplicada sistemáticamente sobre una plataforma defectuosa hasta extraerle su máximo potencial teórico. Y ahora llega a Yamaha con exactamente esa misma mentalidad, sin promesas, sin fe, sin expectativas, infladas, solo con su metodología de trabajo, su capacidad de diagnóstico implacable y su habilidad para convertir feedback técnico en evolución tangible. Pero aquí viene lo que nadie esperaba, lo que convierte este fichaje en algo mucho más profundo que una simple incorporación al plantel. Yamaha no está contratando a Toprak para que gane carreras el próximo año. Eso sería ridículo considerando el estado de la M1 actual. Lo están contratando como examinador externo, como auditor técnico con licencia de piloto, como ese consultor brutal que te dice verdades que tu estructura interna jamás se atreverá a pronunciar. La prueba en Motorland Aragón que está programada no es un test deportivo convencional donde se buscan décimas de mejora en telemetría. Es un psicodiagnóstico institucional, un ejercicio de confrontación donde Yamaha se expone deliberadamente al juicio de alguien que ya los abandonó una vez por incompetencia técnica. ¿Te imaginas el nivel de desesperación que hace falta para aceptar públicamente ese tipo de humillación? Es como pedirle a tu ex que vuelva a evaluar si has mejorado después de que te dejara diciéndote exactamente por qué no funcionabas. Y aquí está la clave de todo, el punto de inflexión que marca el verdadero significado de este episodio. Yamaha finalmente está admitiendo, aunque sea indirectamente, aunque sea a través de acciones y no de palabras oficiales, que su motor en línea 4 ya no es viable en MotoGP moderno. Ese propulsor que fue su identidad durante décadas, ese diseño que caracterizaba su filosofía técnica y su aproximación al rendimiento, se ha convertido en un lastre insuperable. Los motores V4 que dominan la parrilla actual entregan potencia de manera completamente diferente, generan características de tracción que los pilotos modernos han aprendido a explotar hasta el límite. Crean dinámicas de chasis que simplemente no son alcanzables con la configuración longitudinal de Yamaha. Y no se trata de caballos de potencia bruta, que también se trata de cómo se entrega esa potencia, de la geometría de masas que permite el V4, del centro de gravedad que habilita, de las posibilidades aerodinámicas que facilita. Yamaha siguió insistiendo en perfeccionar algo que fundamentalmente estaba superado, como pulir una espada cuando todos los demás ya usan rifles. Las fuentes cercanas al proyecto
revelan algo absolutamente demoledor. Dentro de Yamaha existe una guerra interna entre quienes defienden la tradición de la marca, esos ingenieros veteranos que consideran que abandonar el motor en línea 4 sería traicionar la esencia de Yamaha, y una facción más joven que ve con claridad devastadora que sin cambio radical, el proyecto está condenado a la irrelevancia permanente. Esta tensión no es abstracta ni filosófica. Tiene consecuencias tangibles en cada decisión técnica, en cada asignación de recursos, en cada priorización de desarrollo. Mientras, Ducati mueve montañas enteras de presupuesto y talento humano hacia cualquier ventaja marginal que identifiquen, Yamaha consume energía en batallas internas sobre si deben siquiera permitirse contemplar alternativas a su configuración histórica. Es parálisis institucional disfrazada de lealtad a los valores de marca. Y ahora es cuando todo cobra sentido, cuando entiendes por qué el fichaje de Toprak es simultáneamente una jugada desesperada y potencialmente la más inteligente que Yamaha podía hacer en su situación actual. Toprak representa evidencia empírica incontestable. Si él, con su historial probado de extraer rendimiento de motos problemáticas, con su metodología de trabajo documentada, con su capacidad demostrada de desarrollo técnico, llega a Yamaha y confirma que la plataforma es fundamentalmente defectuosa, que no hay cantidad de ajuste o afinación que pueda cerrar la brecha competitiva. Entonces, finalmente, absolutamente finalmente, los defensores de la tradición dentro de la estructura no tendrán más excusas para bloquear el cambio revolucionario que la marca necesita. Toprak es el veredicto externo que Yamaha necesita para justificar ante su propia jerarquía corporativa japonesa una inversión masiva en rediseño total. Porque en la cultura empresarial japonesa, admitir error fundamental requiere evidencia abrumadora e irrefutable. Toprak puede ser exactamente esa evidencia. Pero aquí viene lo más increíble aún, lo que eleva esta historia desde drama deportivo hasta caso de estudios sobre organizaciones en crisis. Yamaha está apostando por alguien que conoce íntimamente sus defectos, porque ya vivió dentro de su sistema, porque ya experimentó directamente las limitaciones estructurales que ahora vuelve a enfrentar. Cuando Toprak decidió no continuar en el proyecto de Yamaha en años anteriores, no lo hizo por desacuerdos contractuales ni por ofertas económicas superiores de otras marcas. Lo hizo porque evaluó clínicamente las posibilidades técnicas de la plataforma y determinó que no tenía el potencial necesario para cumplir sus ambiciones competitivas. Esa decisión, vista retrospectivamente, fue profética. Yamaha efectivamente no pudo desarrollar una moto ganadora. Efectivamente se hundió en la clasificación. Efectivamente validó el diagnóstico que Toprak había hecho antes de que los síntomas fueran evidentes para todos. Y ahora, cuando Yamaha lo llama de vuelta, ambas partes saben perfectamente que esto no es un romance de segunda oportunidad. Es un contrato clínico entre adultos que entienden exactamente lo que está en juego. Los expertos lo confirman. La situación de Yamaha es técnicamente la más compleja del paddock actual porque no enfrentan un problema localizado que puedan resolver con una actualización de componentes o un cambio de proveedor. Enfrentan un problema sistémico que requiere reimaginar completamente su aproximación a la competición. Su motor necesita rediseño. Desde cero, su chasis debe adaptarse a dinámicas aerodinámicas que nunca contemplaron en su filosofía original. Su estructura de datos y telemetría está a años luz detrás de Ducati en sofisticación analítica. No es cuestión de trabajar más duro, es cuestión de trabajar completamente diferente. Y eso, para una organización con la historia y el peso institucional de Yamaha, es infinitamente más difícil que para una marca nueva que puede construir desde cero sin tener que desmontar décadas de doctrina técnica.
¿Y sabes qué es lo más impresionante cuando analizas este movimiento con perspectiva estratégica? Que Yamaha finalmente está priorizando realidad sobre imagen. Durante años, la marca mantuvo un discurso público optimista sobre su proyecto, prometiendo mejoras inminentes, asegurando que el siguiente paquete de evoluciones cerraría la brecha, insistiendo en que su filosofía técnica seguía siendo válida. Pero los resultados gritaban la verdad opuesta. Cada carrera era una humillación renovada, cada clasificación un recordatorio brutal de su obsolescencia, cada declaración de sus pilotos un ejercicio de diplomacia forzada, intentando no admitir públicamente que la moto era inmanejable. Fichar a Toprak, especialmente con su historial de haber abandonado el proyecto previamente, es admitir implícitamente que todo ese discurso optimista era autoengaño corporativo. Es decir, públicamente, estábamos equivocados, necesitamos ayuda externa, nuestro juicio interno no es confiable, requerimos validación de alguien que no tiene compromiso emocional con nuestro pasado glorioso. Pero espera que esto todavía se pone mejor, porque la dimensión psicológica de este regreso tiene implicaciones fascinantes para entender cómo funciona la mente de un competidor de élite cuando enfrenta proyectos imposibles. Toprak no necesita a Yamaha. Su estatus en Superbikes está consolidado. Su campeonato con BMW le garantizó reconocimiento histórico. Podría continuar indefinidamente en ese campeonato, acumulando victorias y títulos, sin arriesgar su reputación en un proyecto de MotoGP que probablemente lo haga parecer menos competitivo de lo que realmente es. Entonces, ¿por qué aceptar? Porque los verdaderos competidores no buscan victorias fáciles ni estadísticas infladas, buscan pruebas imposibles que validen su metodología en el escenario más exigente posible. MotoGP es objetivamente el nivel más alto del motociclismo de velocidad, y Yamaha es objetivamente el desafío técnico más brutal disponible en ese nivel. Si Toprak puede extraer rendimiento competitivo de la M1 actual, habrá demostrado algo que trasciende victorias puntuales. Habrá probado que su aproximación al desarrollo técnico funciona incluso en las circunstancias más adversas imaginables. Y ahí está la clave que nadie más está viendo, el elemento que convierte este movimiento en potencialmente revolucionario. Toprak llega sin el peso de expectativas irreales. Cuando un campeón mundial ficha por un equipo puntero, la presión es ganar inmediatamente. Cada carrera sin victoria es un fracaso. Cada resultado fuera del podio genera crisis. Pero cuando llegas a un proyecto abiertamente defectuoso, cada mejora marginal es un éxito celebrable. Cada posición ganada en clasificación es evidencia de progreso. Cada feedback técnico que resulta en evolución medible es una victoria del proceso. Toprak tiene libertad absoluta para experimentar, para proponer soluciones radicales, para desafiar ortodoxias técnicas, porque literalmente no hay nada que perder. Yamaha ya tocó fondo, ya experimentó la humillación máxima, ya agotó las soluciones convencionales. Ahora pueden permitirse el lujo del riesgo total, porque el status quo es inaceptable de todas formas. Las proyecciones de expertos técnicos independientes son brutalmente claras. Si Yamaha no presenta un motor completamente nuevo para la temporada 2026, su proyecto de MotoGP se volverá insostenible incluso como ejercicio de presencia de marca. Los costos de mantener una estructura de fábrica en el campeonato más caro del motociclismo no pueden justificarse indefinidamente con resultados de equipo satélite de nivel medio. Y aquí viene lo que realmente está en juego detrás de la fachada del fichaje de Toprak. Yamaha está comprando tiempo para tomar la decisión más difícil y costosa que una fábrica automotriz puede enfrentar. ¿Invierten cientos de millones en rediseño total, apostando por recuperar competitividad? ¿O aceptan que MotoGP ya no es viable para su modelo de negocio y redirigen recursos hacia campeonatos donde puedan ser competitivos? La temporada con Toprak
es ese periodo de prueba donde generarán los datos necesarios para justificar una u otra dirección ante sus accionistas y su junta directiva en Japón. Pero lo más absolutamente fascinante de toda esta situación es cómo Toprak se ha convertido sin proponérselo en el símbolo perfecto del cambio generacional en el motociclismo de competición. Él representa la nueva escuela de pilotos que no tienen lealtad religiosa a marcas históricas, que no se impresionan con legados pasados, que evalúan proyectos exclusivamente basándose en potencial presente y futuro. Mientras generaciones anteriores de pilotos aceptaban contratos por honor de vestir ciertos colores, por tradición familiar con determinadas marcas, por narrativas emocionales sobre legados históricos, Toprak y su generación son despiadadamente pragmáticos. Una moto es una herramienta de trabajo que debe entregar rendimiento medible. Y punto. Si no lo hace, se cambia de herramienta sin sentimentalismo. Esta mentalidad aterra a las estructuras tradicionales japonesas, porque desmonta completamente la jerarquía de prestigio que habían construido durante décadas, donde el honor de pilotar una Yamaha o una Honda se consideraba suficiente compensación incluso ante deficiencias técnicas. Y aquí es donde el círculo se cierra brutalmente, donde entendemos que este episodio marca no solo un punto de inflexión para Yamaha, sino para toda la cultura del motociclismo de fábrica tradicional. Ducati ganó su dominio actual precisamente porque abandonaron el romanticismo técnico y abrazaron pragmatismo obsesivo. Contrataron sin complejos ingenieros de otros campeonatos, copiaron sin vergüenza soluciones de la Fórmula 1, invirtieron recursos masivos en áreas que tradicionalmente se consideraban secundarias, como aerodinámica o electrónica de control de tracción. Mientras Yamaha y Honda seguían siendo gestionadas por estructuras corporativas que toman decisiones basándose en jerarquías internas y tradiciones de décadas, Ducati operaba como startup tecnológica hiperenfocada en resultados medibles. Y los números son demoledores. Ducati no solo domina el campeonato de constructores, tiene más motos competitivas en parrilla que todas las fábricas japonesas combinadas. Han convertido su ecosistema de equipos satélites en una red de desarrollo distribuido, donde cada equipo genera datos valiosos que alimentan el núcleo central de ingeniería. Yamaha, mientras tanto, lucha por mantener relevante su único equipo oficial. Entonces, cuando analizas el regreso de Toprak con esta perspectiva amplia, entiendes que no estamos presenciando simplemente un fichaje deportivo más en el calendario de transferencias de MotoGP. Estamos presenciando el momento donde una de las marcas más legendarias del motociclismo mundial admite públicamente, aunque sea a través de acciones simbólicas, que su modelo de operación está roto, que su aproximación técnica está obsoleta, que su estructura organizativa no puede competir en la era moderna, y están apostando todo a que un piloto que ya los rechazó una vez pueda ser el catalizador que finalmente rompa la resistencia interna al cambio radical que necesitan. Es una apuesta desesperada, absolutamente, pero también es potencialmente la más honesta y valiente que Yamaha podía hacer en su situación actual. Porque seguir pretendiendo que todo está bien, que solo necesitan más tiempo, que la siguiente evolución será la definitiva, ya no es creíble para nadie, ni siquiera para ellos mismos. Y si ya estás flipando con lo brutal de esta situación, suscríbete ahora mismo, porque esto es solo el principio de una historia que va a definir el futuro de MotoGP en los próximos años. Vamos a seguir destapando cada detalle de este proceso, cada decisión técnica, cada señal de si Yamaha realmente está dispuesta a transformarse o si esto es solo otro ejercicio de relaciones públicas para ganar tiempo. Dale al botón rojo, porque lo que viene es aún más impactante. La realidad es que Toprak aterrizará en Aragón, llevando sobre sus hombros no solo expectativas de rendimiento, sino el peso de ser el veredicto viviente sobre la viabilidad del proyecto Yamaha.
Cada vuelta que complete, cada comentario, que haga a los ingenieros, cada gesto de frustración o satisfacción, será analizado obsesivamente, buscando señales sobre el verdadero estado de la M1. Y lo fascinante es que Toprak probablemente sea inmune a esa presión externa, precisamente porque su presión interna, su estándar personal de excelencia, es infinitamente más exigente que cualquier expectativa que otros puedan proyectar sobre él. Cuando construiste un campeonato mundial con una moto que todos consideraban inferior, cuando transformaste feedback técnico en evoluciones tangibles semana tras semana durante una temporada completa, cuando probaste que tu metodología funciona bajo las condiciones más adversas, las opiniones externas se vuelven irrelevantes. Solo importan los datos, solo importa el proceso, solo importa la verdad técnica despojada de todo sesgo emocional o político. Los testimonios de ingenieros que trabajaron con Toprak en BMW revelan algo extraordinario sobre su aproximación al desarrollo. No acepta explicaciones vagas ni justificaciones técnicas que suenen impresionantes, pero carezcan de sustancia medible. Si un ingeniero le dice que determinado componente no puede mejorarse porque alcanzó su límite teórico, Toprak exige ver los cálculos, quiere entender las restricciones físicas reales, necesita diferenciar entre limitación genuina y simple falta de creatividad o voluntad de explorar territorios desconocidos. Esta mentalidad inquisitiva y profundamente analítica es exactamente lo que Yamaha necesita, porque su problema fundamental no es falta de talento ingenieril. Tienen ingenieros brillantes en su estructura, su problema es una cultura organizativa que castiga el riesgo y premia la conformidad con ortodoxias establecidas. Toprak no tiene ningún compromiso con esas ortodoxias, no debe lealtad a ninguna doctrina técnica histórica de Yamaha, y eso lo convierte en el agente perfecto de cambio disruptivo. Pero aquí viene lo más increíble aún, lo que convierte la prueba de Aragón en potencialmente uno de los momentos más significativos de la temporada, aunque sea solo un test privado sin cobertura mediática masiva. Si Toprak valida que la M1 tiene margen de mejora explotable con su metodología de trabajo, Yamaha tendrá la justificación perfecta para apostar recursos masivos en el proyecto. Podrán decir a su junta directiva en Japón que tienen evidencia empírica de un campeón mundial, confirmando potencial latente en la plataforma. Pero si Toprak llega a la conclusión opuesta, si determina que las limitaciones son fundamentales e insuperables con la arquitectura actual, entonces Yamaha finalmente tendrá la excusa perfecta para hacer lo que probablemente necesitan hacer desde hace años: cancelar el desarrollo del motor en línea 4 y empezar completamente de cero, con un propulsor V4 moderno. En ambos escenarios, Toprak les da la cobertura política interna para tomar decisiones dramáticas que de otra forma serían imposibles de justificar en su estructura corporativa tradicional. Esta es la prueba de fuego que Yamaha necesitaba para abandonar definitivamente el autoengaño. Ya no pueden culpar a los pilotos cuando ficharon a Fabio Quartararo y lo vieron pasar de campeón mundial a luchador anónimo en medio del pelotón. Ya no pueden culpar a la configuración del equipo cuando cambiaron estructuras técnicas completas sin resultado. Ya no pueden culpar al presupuesto cuando invierten decenas de millones cada temporada sin avance significativo. El único factor que queda por probar es la capacidad misma de la plataforma técnica fundamental, y para eso necesitan a alguien cuya credibilidad sea incontestable. Toprak es ese alguien. Si él no puede extraer rendimiento competitivo de la M1, entonces simplemente no hay rendimiento competitivo extraíble. Y punto. ¿Y sabes qué es lo más impresionante cuando proyectas este escenario hacia el futuro inmediato? Yamaha está simultáneamente en la posición más vulnerable y más liberadora de su historia reciente en MotoGP. Vulnerables
porque su declive es público, innegable, humillante. Pero liberados precisamente por esa misma razón. Ya tocaron fondo, ya experimentaron el peor escenario posible. Ya no tienen reputación que proteger con medidas tímidas. Pueden tomar riesgos que hace 5 años habrían sido impensables, porque literalmente no hay nada peor que el presente. Esta libertad derivada de la desesperación es potencialmente el catalizador más poderoso para innovación radical. Las organizaciones raramente se transforman cuando las cosas van bien. Se transforman cuando la alternativa es extinción. Entonces aquí estamos, siendo testigos de un momento que trasciende completamente el simple fichaje de un piloto para algunas pruebas. Estamos presenciando el examen final de una filosofía técnica que dominó décadas, el juicio sobre si el romanticismo de la ingeniería tradicional japonesa puede sobrevivir en la era del desarrollo agresivo, basado en datos y pragmatismo absoluto. Yamaha apostó históricamente por refinamiento incremental, por perfección artesanal, por ese concepto casi zen de la moto perfectamente balanceada. Ducati, KTM, Aprilia apostaron por evolución explosiva, por acumulación de ventajas marginales, sin importar cuán antiestéticas fueran, por aceptar que ganar es más importante que ganar elegantemente. Y los resultados son inapelables. El pragmatismo despiadado está demoliendo la elegancia tradicional en cada circuito, en cada carrera, sin excepción. Toprak Razgatlioglu llega a Yamaha no como salvador, sino como forense. No viene a resucitar un cadáver, sino a determinar si todavía hay signos vitales. Y esa honestidad brutal, esa aceptación de que esto es un diagnóstico clínico y no una narrativa heroica de redención, es exactamente lo que hace este movimiento simultáneamente devastador y esperanzador. Devastador porque confirma la profundidad de la crisis. Esperanzador porque sugiere que finalmente, absolutamente finalmente, Yamaha está lista para enfrentar verdades incómodas en lugar de refugiarse en glorias pasadas. El dominio de Valentino Rossi fue hace 2 décadas. Las victorias de Jorge Lorenzo pertenecen a otra era técnica. El campeonato de Fabio Quartararo fue una anomalía estadística en una temporada donde Ducati todavía estaba perfeccionando su ecosistema de equipos satélite. Vivir de esos recuerdos no gana carreras presentes ni futuras. Lo que estamos presenciando es el fin del autoengaño, dentro de una de las estructuras más orgullosas y tradicionales del motociclismo mundial. Ya no se trata de buscar milagros técnicos imposibles, ni de esperar que la competencia cometa errores masivos que nivelen el campo. Se trata de pruebas de vida, de verificar si Yamaha como proyecto de MotoGP merece continuar existiendo, o si debe reconocer con dignidad que su tiempo en este campeonato llegó a su fin. Toprak es ese espejo implacable donde Yamaha debe mirarse sin filtros ni distorsiones, y lo que vean reflejado determinará no solo su futuro inmediato, sino su legado histórico. Serán recordados como la marca que tuvo el coraje de reinventarse completamente cuando enfrentó obsolescencia, o como la marca que se aferró a su pasado glorioso hasta desvanecerse en irrelevancia. Esa decisión, esa elección fundamental entre transformación radical o extinción elegante, está a punto de tomarse en las curvas de Motorland, Aragón, y todos estaremos observando, porque esto es historia del motociclismo, escribiéndose en tiempo real, sin filtros, sin romanticismos, sin mentiras reconfortantes. Solo verdad técnica brutal y las consecuencias que vengan después.